Buenos días, queridos amigos y hermanos. Es el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. En esta mañana vamos a culminar con la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 6, ya en los últimos versículos del 10 al 24. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, para poder terminar con este epístola. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu infinita misericordia, por tu cuidado, por tu protección. Te pedimos que seas tú obrando, Señor, manifestándote poderosamente en cada vida, en cada familia, en cada persona. Y sobre todo, Padre, en nuestra nación, que tanto te necesita. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Señor, que tu palabra toque vidas, corazones, transforme, Señor, a todo ser humano como tú así lo quieres, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bien, si tienes una Biblia a la mano, tenla ahí abierta y vamos a leer Efesios capítulo 6, versos del 10 al 24. ¿Amén? Bien, dice así la Escritura, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bien, estamos ya llegando al final de esta epístola que hemos estado viendo, desarrollando a lo largo de estas semanas, y hemos visto tanto la parte doctrinal de los 3 primeros capítulos como la parte práctica, que es del capítulo 4 hasta este capítulo 6. Y hemos llegado ahora a esta parte que vendría a ser, por decirlo de alguna manera, el clímax de esta carta. Pablo ya ha desarrollado lo que es ese misterio que le ha sido revelado, el propósito por el cual existe la iglesia. La iglesia sabe cuál es su posición
que tiene ahora en Cristo, por qué ha sido llamada, cómo debe de desarrollar ese llamamiento, el privilegio que tiene de haber sido rescatada, de haber sido comprada, de haber sido escogida para cumplir con esa misión, para ser el agente intermediario, el agente operativo dentro de este mundo. El Señor Jesús dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y tomando esas palabras, podríamos decir ahora en el clímax de esta epístola que se cumple ello, que el Señor nos ha capacitado, nos ha equipado completamente para nosotros poder hacer frente a estas situaciones adversas. Él dijo que por nuestra fe hemos vencido al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos todas las armas. El mismo Pablo va a decir que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que hemos visto a la iglesia como un misterio, hemos visto a la iglesia como un cuerpo, hemos visto a la iglesia como un templo, hemos visto a la iglesia en que es llamada a convertirse en una esposa, hemos visto a la iglesia también como una nueva creación, y ahora que se convierte en un ejército que tiene que pelear la buena batalla de la fe. Amén. Y es tan buena, es buena porque el final es un final sorprendente y maravilloso, como ya también hemos visto en el libro de Apocalipsis. Es un libro de adoración, es un libro de victoria, donde se consuma la victoria contundente del Señor sobre este poder demoníaco, sobre este poder del maligno que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es nuestra labor? Pues lo mismo con el cual el apóstol Pablo cierra esta carta, pidiéndole a Dios y también todos los santos verdaderos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, intercediendo, no andando divididos, no andando cada uno por su lado, sino estando unidos con el propósito del gran llamamiento, ya habiendo conocido cuál es ese misterio, esa función, y también conociendo de que el Señor está con nosotros, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Y que estas huestes espirituales de maldad, aunque siguen operando, siguen vigentes, lo vemos cada día que prendemos la televisión, que vemos la maldad cómo prolifera, cómo se extiende, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. Aún así, todo creyente verdadero que conoce su posición tiene autoridad sobre ellos. El Señor dijo: yo los pongo en medio de lobos, pero sepan de que toda autoridad les ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que ustedes aten en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desaten en el cielo será desatado en la tierra. Amén. Tenemos autoridad. Entonces, ahora el apóstol Pablo nos explica cómo debemos enfrentar a esta realidad espiritual. Mucha gente dice: yo no creo en Dios porque no le veo, pero sin embargo vemos los efectos de lo que es el mundo espiritual, en el mundo paralelo, en el mundo natural. Vemos la maldad, ¿verdad? Pues es por la operación de espíritus inmundos, como nos dice el apóstol Pablo, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas. Y experimentamos bendición, experimentamos de repente situaciones mejores que las de otras personas, y es por el actuar de Dios en nuestras vidas, por su misericordia, y porque quizás mucha gente está orando por nosotros, porque también parte de nuestra familia, de nuestro entorno, son verdaderos hijos e hijas de Dios, que están intercediendo, que están guerreando, peleando la buena batalla, y estamos viendo la protección divina, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Bien, entonces
Entonces, el apóstol Pablo nos confronta con esa realidad espiritual y nos dice que debemos estar preparados, debemos estar listos, no debemos estar distraídos. Muchas veces cuando trato este tema y también en 2 Timoteo, cuando Pablo habla del soldado romano, hablando de ese soldado que era el mejor de su época, entonces el mejor equipado, el más efectivo, eran los conquistadores del mundo, eran los que tenían el dominio mundial. Entonces Pablo lo toma y hace un paralelo para explicar cómo debemos nosotros de luchar también, cómo debemos ser entrenados, cómo debemos nosotros estar equipados para poder hacer frente a esta batalla, a esta pelea espiritual individual, pero a la vez todos los creyentes juntos formando este ejército vencedor, este ejército ganador, porque el que pelea por nosotros, el que va adelante como el capitán, es el Señor, y Él no ha perdido ninguna batalla. Esa es nuestra seguridad, ese es nuestro galardón, ese es nuestro aval, esa es nuestra ancla. Muy bien, entonces Pablo, después de haber explicado todo esto, después de haber hablado de los principios que se forjan en la familia, porque es ahí el núcleo, es ahí la célula de donde se desarrolla toda la sociedad, de donde se forjan los principios y los valores para poder ejercer también influencia en el plano social, en el plano de todo punto de vista humano. Entonces Pablo va a decir en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, tenemos que fortalecernos siendo conscientes de que hay una lucha encarnizada, una lucha que se va a desarrollar en el plano espiritual y que va a traer consecuencias en el plano natural. Entonces Pablo nos está diciendo que tenemos que estar despiertos. En Tesalonicenses dice que nosotros no somos de la noche, no andamos durmiendo, no andamos ahí medio somnolientos, sino que somos del día. Estamos pilas, estamos atentos, estamos apercibidos. Tenemos el Espíritu Santo que nos alerta, que nos anuncia. Él nos guía a toda la verdad, nos enseña la verdad, nos guía y nos muestra las cosas que van a acontecer. Vemos ya en el plano natural cómo se está desarrollando en este mundo todo este sistema y todo este andamiaje que el enemigo ha montado para traer destrucción y maldad. Entonces, con mayor razón, tenemos que estar atentos. Entonces, por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es previa a la lucha. Yo he sido militar y cuando entré al entrenamiento tuve que dejar todo aquello, escuche bien, todo aquello que formaba parte de la vida civil. Ya no podía dormir 10 horas, ya no podía levantarme a las 10 de la mañana, ya no podía comer lo que a mí se me antojara, ya no podía, si quiero, salir a dar una vuelta, a correr al parque, no. Era parte del entrenamiento previo. Sin embargo, estábamos en tiempo de paz, pero luego vinieron algunos problemas en la frontera, como ya hemos tenido en los años 80. Entonces, teníamos que estar preparados cuando se desarrolló el terrorismo. Claro, aunque algunos se durmieron en sus laureles, sin embargo, se hizo todo un plan para poder capacitar a la Fuerza Armada, a las fuerzas policiales, para enfrentar esa lacra. Y entonces es ahí donde todos tuvieron que intervenir. No solamente los infantes de marina, no solamente los del frente de batalla, sino que toda la Fuerza Armada tuvo que involucrarse. Los de oficina tuvieron que agarrar un armamento. Los que no tenían nada que ver con asuntos meramente de guerra, por decir, tuvieron que tomar un armamento para hacer frente a la lucha
contra el enemigo. Entonces, dice, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Teníamos que tener un equipamiento preciso. Teníamos que tener fusiles, metralletas, pistolas, casco, chalecos antibalas. Teníamos que tener caserinas, teníamos que tener balas. Nuestro peso casi se duplicaba y teníamos que estar entrenados. Teníamos que estar físicamente aptos. Entonces, por más de un año, tuvimos que tener esa capacitación en un lugar especial. Teníamos que estar equipados todos los días, levantándonos temprano, saliendo a correr muchos kilómetros para desarrollar nuestros músculos, para poder soportar todo ese peso, todo ese equipamiento. Salir todos los días al polígono y disparar. Como decía ya, hasta con los ojos cerrados, darle a un pelo a 100 metros de distancia. Porque era parte del equipamiento. Yo no podía decir, no, mi trabajo es de oficina. Cada vez que disparo los oídos me duelen porque el estruendo de las balas. No, tenía que ser parte del entrenamiento. No podía decir como David cuando fue llamado por Saúl para que hiciera frente a Goliat, ¿no? Ponte mi armadura. Y dijo David, esto yo nunca lo usé, nunca he caminado con estas cosas. Y él echó mano de lo que era cotidiano para él, con lo cual él había luchado. Sí, mis hermanos, pero ahora, en este tiempo, no podemos tener esa disculpa. No podemos decir, yo nunca manejé esto. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de esta epístola, ya nos ha dicho cuál es nuestra posición, cuál es nuestra realidad en este mundo, cuál es el papel que debemos de desarrollar. Somos sal y luz de esta tierra. Amén. Tenemos que desarrollar la estrategia de Dios y tenemos que hacerlo con las armas de Dios. Y es parte de la preparación de todo creyente verdadero. Por eso, hermanos, siempre he dicho que es importante que el creyente conozca la palabra. Sea un hombre, sea una mujer de la palabra y del Espíritu. Sea un hombre que conoce la Escritura. Porque con la Escritura el Señor venció al diablo. Ahí vemos nosotros en Lucas capítulo 4 la tentación en el desierto. Y el diablo siempre apeló a cosas humanas, a sus necesidades, a su posición como hijo de Dios, a sus deseos también. Entonces el diablo va a apelar a esas cosas, y si nosotros no estamos sujetos, no estamos nosotros realmente despojados del viejo hombre, como nos dice esta epístola, y sometidos total y completamente a Dios, que Él gobierna nuestras vidas por el señorío del Espíritu Santo. No somos creyentes llenos del Espíritu Santo, que buscamos que se establezca el reino de Dios y no el reino personal, individual, pastoral tuyo o de otro, sino el reino de Dios bajo los principios de Dios. Entonces el enemigo va a traer ruina, no solamente sobre este mundo, sino aún sobre la iglesia. Por eso, lamentablemente, en su mayoría vemos una iglesia que no opera efectivamente. Estamos atomizados, no estamos unidos, no estamos llevando adelante la gran comisión que es el propósito, es el plan de Dios para alcanzar a los perdidos, arrebatarlo de las manos del diablo y ellos puedan también vivir en esta dimensión de victoria y de gloria que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo para toda la humanidad. Entonces, dice, fortaleceos en el Señor. Tú te fortaleces en el Señor cuando te apropias de sus promesas, cuando las conoces, cuando tienes una relación íntima con el Señor, cuando tú oras, clamas y ves la mano de Dios manifestándose en cada área de tu vida, cuando ves que la palabra de Dios
se hace carne para ti. Cuando tú la lees y fluye, se levanta, es como si saltaran las letras de este libro glorioso y arden en tu corazón. Y tú dices, sí, Señor, amén. Y tú sabes que lo sabes porque es el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, quien inscribió e inspiró estas palabras, apropiándolas a tu corazón. Entonces, es todo un proceso de capacitación, de crecimiento, de entrenamiento como hijos de Dios, que no puede ser obviado. Y lamentablemente, muchos ahora cuestionan la palabra de Dios. Cuando Dios manda hacer algo, entonces la ponen en tela de juicio. No, esto sí, esto no. Hermanos, la Biblia es para aplicarla a mi vida, no para que mi vida se alinee a las cosas que a mí me parecen de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que yo alinee mi vida a ella. Entonces, por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Qué es lo que nos va a mantener estar firmes antes de que venga la lucha? Estar vestidos. Sí, cuando estábamos en el cuartel, cuando estábamos de repente ya en un momento que no estábamos desarrollando el entrenamiento, que eran muy pocas horas realmente, porque a veces si no estábamos en el entrenamiento, es porque estábamos de patrullaje o estábamos de guardia en el mismo establecimiento, en el mismo lugar donde éramos entrenados. O sea, era un entrenamiento constante, no había relajo, ¿entiendes? Salíamos a patrullar las calles, a vigilar, a salvaguardar la seguridad ciudadana. Entonces, teníamos que estar vestidos. Solamente nos quitábamos el uniforme y todas esas cosas cuando ya teníamos que de repente darnos un baño después del entrenamiento o cuando teníamos que salir francos, que era a veces por unas cuantas horas. Salíamos en la tarde y ya íbamos a la noche a pernoctar a casa y a ver a nuestra familia por unas horas y el día siguiente nuevamente muy temprano entrábamos al cuartel y empezábamos otra vez la rutina diaria de entrenamiento. Entonces teníamos que estar vestidos con todo ese equipamiento. No podíamos dejarlo. Y estar preparados, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estoy haciendo un paralelo, pero eso quiere decir de que tenemos que estar conscientes de que estamos en una lucha permanente, que el diablo va a estar acechándonos, va a estar atacando a nuestra mente, va a estar poniendo algunas ideas, algunos pensamientos erróneos, contrarios a lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que saber colar, saber discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y en nuestra relación íntima es donde vamos a percibir, a conocer la voz de Dios y alinearlo. Saber diferenciar entre la voz del diablo, la voz de Dios y nuestra propia voz. Sí, nuestra propia voz también, porque recordemos que tenemos una naturaleza caída que todavía ejerce poder y que se asocia, muchas veces la carne se asocia con lo malo, con lo que el diablo quiere, por eso nos incita, por eso nos quiere de alguna manera seducir, acechar en ello, para nosotros de esa manera salir dentro de lo que es el propósito de Dios. Por eso tenemos que tenerlo sujeto, tenemos que tenerlo alineado, subordinado, nuestra carne, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, apenas identificamos algo que no viene de Dios, nosotros lo descartamos, nosotros lo echamos afuera en el nombre de Jesús. Es como Jesús en la tentación. Cuando el diablo vino con sus sutilezas, ¿tienes hambre? ¿Por qué no dices que estas piedras se conviertan en pan? Qué buena gente, ¿no? Qué lindo.
Toma, que tienes un pancito, mira. Conviértete, tú tienes el poder. Tú eres el Hijo de Dios. Es algo bueno. Es una necesidad natural. Y entonces, algunos caen redonditos. ¿Qué tiene de malo la moda? Si todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo que tú hagas esto? Mira, el hermano también lo hace. Mira, fulano también va a esos lugares. ¿Qué tiene? No tiene nada de malo. Claro, porque ya estamos metidos en el relajo hasta las orejas. Y son creyentes, entre comillas, que no están sujetos al Espíritu Santo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Está definiendo claramente nuestro enemigo. No es un enemigo físico, no es un enemigo que nosotros podemos detectar con nuestros sentidos naturales. Por eso es erróneo pensar, primeramente, de una manera atea. Decir, ese es el principio de la debacle, de la desgracia. Dios no existe, porque no lo puedo percibir, porque no lo puedo ver. Pero, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Es un asunto espiritual, pero vemos el producto en el plano natural. Vemos la maldad. Eso quiere decir que la maldad existe, que hay alguien que opera detrás de ello para efectuar esos hechos malignos. Entonces, también existe Dios. Hay un mundo espiritual que también se mueve a nuestro favor. Entonces dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que operan en la atmósfera. Estamos rodeados de ellos. No los vemos, pero vemos el producto de su trabajo. Vemos la tentación. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. Está metido en todo. Desde que prendemos la televisión, desde que salimos a la calle, desde que vemos un periódico, desde que vemos dibujos animados. Es tonto decir de que no existe el enemigo. Esa es una de las ideas más exitosas del diablo. No solamente hacer pensar a la gente que Dios no existe, sino que Él tampoco existe. Y trabajar con guantes de seda entre bambalinas. Y Él mismo está operando en esas personas, haciéndoles pensar eso. ¿Para qué? Para que luego se acabe su vida en esta tierra, arrojarlos en un lago de fuego, donde hay miles y millones de personas, mis queridos amigos y hermanos, que ahora se están lamentando por la eternidad y hasta la eternidad, que están pidiéndole a Dios siquiera 10 segundos o 15 segundos o un minuto de sus vidas para decir, me arrepiento de no haber creído y recibo a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Pero ya es demasiado tarde. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día en que tú tienes que tomar la decisión más importante de tu vida porque tiene eco en la eternidad. El hombre decide dónde pasa la eternidad, no Dios. Tú eres quien tiene la responsabilidad en tus manos. La Biblia nos dice que Dios ha dado testimonio de sí mismo. Tú mismo, al mirarte en un espejo, eres un testimonio de la maravilla de Dios. Eres la corona de la creación de Dios. Él te hizo a la perfección. Y también dice, por medio de las cosas hechas, nos dice Romanos capítulo 1, capítulo 2, nos dice cómo Dios creó y da testimonio por medio de las cosas hechas. Aún las cosas pequeñas, las cosas impresionantes que Dios ha creado, con esa sabiduría espectacular, esa creatividad. Es un diseño maravilloso lo que Dios ha hecho. No hay nada en nuestro cuerpo que sea
que esté en vano. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y todo lo que el hombre ha creado en parte es en inspiración o porque ha tomado el modelo del cuerpo o aún de los animales, ¿no? Entonces vemos que Dios le ha dado sabiduría, entendimiento, y no hay nada que esté de más ni de menos. Entonces hay una lucha espiritual, y ya también en el Antiguo Testamento tenemos revelación con respecto a esto. Cuando vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel está buscando tener conocimiento de lo que va a suceder con su pueblo Israel, al ver que las promesas de Dios todavía no se cumplen, y él está orando, buscando a Dios en ayuno, en oración permanente, y en eso Dios le manda un ángel y le dice: yo estaba a punto de venir, apenas tú empezaste a orar, habían pasado 3 semanas, 21 días, pero se me opuso el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Y quiénes eran esos príncipes? Esos principados a los cuales Pablo nos habla aquí ahora en Efesios 6:12. Principados, potestades, gobernadores. El diablo ha tejido una red de maldad sobre el mundo, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre familias y sobre seres individuales. Ha tejido una red, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Claro, si es que tú has entregado tu vida a Jesús, el Espíritu Santo mora en ti, Él te hace discernir estas cosas. Pero la Biblia nos dice que solamente la tercera parte de estos ángeles fueron seducidos y arrastrados por el diablo. Y aún así son millones. Pero Dios tiene las 3/4 partes. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos las 3/4 partes del cielo a nuestro favor, sumado al Dios Todopoderoso. Por eso Él dice que mayores son los que están con nosotros, no solo el Espíritu Santo, la presencia de Dios, sino miles, millones de ángeles nos rodean y nos guardan y nos protegen. Pero dice la Biblia en Hebreos que están ellos subordinados de alguna manera, están designados a los herederos de la salvación, aquellos que le han entregado su vida a Jesús. Por eso el pueblo de Dios es guardado, resguardado, protegido, siempre y cuando estemos andando en obediencia. ¿Por qué? Porque el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios y no permite que podamos nosotros movernos en el ámbito espiritual correctamente. Entonces, por eso es importante entender estas cosas como hijos de Dios, como creyentes verdaderos, y no permitir que nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios se interrumpa. Amén. Y tener nosotros el acceso a todos estos beneficios de parte de Dios. Tenemos libre albedrío, pero tenemos que, como dice el apóstol Pablo, presentar nuestros miembros como miembros de justicia, a favor del propósito de Dios. Entonces vemos de que hay toda una red de principados, de potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces es importante entender ello, discernir ello. Ya Pablo nos está avisando: no necesito que mis ojos sean abiertos, mis ojos espirituales para verlos. Dios nos ha dado dones. También Él ha impartido dones a su pueblo. Hay hermanos, hermanas que tienen el don de discernimiento de espíritus. Y no solamente ese don de discernimiento, que lo encontramos también nosotros en el libro de Romanos y también en Efesios. Entonces nos dice de que podemos ver las huestes espirituales de maldad, podemos ver los demonios, cómo operan. Y también vemos los ángeles de Dios. Vemos el mundo espiritual demoníaco y el mundo espiritual favorable a nosotros, el mundo espiritual angelical, y cómo también ministra a las necesidades
de los hijos de Dios. Entonces, pero aquí está hablándole a todo creyente. No todos los creyentes tienen estos dones. Sin embargo, nos está notificando el apóstol. Nos está diciendo, esto es real, es verdadero. Así que tienen que estar atentos, mucho más, con mayor razón, equipados, porque es un enemigo cobarde, un enemigo que no ves y que en cualquier momento puede atacarte de una manera cobarde. Así que tienes que estar preparado, hermano, hermana. Tienes que discernir, tienes que saber comprender cómo opera el diablo, pero para ello tienes que conocer lo que Dios te ha revelado en su palabra. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, o toda la armadura que Dios te ha provisto a ti como verdadero creyente, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, tan maravilloso es nuestro Dios, que nos ha dado esa armadura, ese equipamiento para hacer frente a esta lucha. Y es más, Él garantiza nuestra victoria, porque dice, para que podáis resistir el día malo. Es decir, va a venir ese día de confrontación, ese día de batalla. Va a ser un día no tan bueno, pero no dice que vamos a ser derrotados. ¿Lo entendemos? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Va a venir un día malo de repente. No serán 2, no serán 3, no serán como la Segunda Guerra Mundial que duró 2 años. No, para el creyente la victoria está asegurada. Y será solamente un día malo, un día que no fue tan bueno, porque te desgastarás un poco más, harás un poco más de esfuerzo, ¿no? No podrás de repente relajarte un poco o hacer lo que tenías planeado, ¿no? Es como cuando el diablo se nos cruza en el camino, ¿no? No pasa eso muchas veces en nosotros. Tenemos planeado hacer algunas cosas y ya se presentan algunas situaciones y tenemos que postergarlo para el día siguiente o ya no podemos avanzar como quisiéramos en lo que habíamos planeado. Y muchas cosas son cosas que Dios había puesto en nuestro corazón a hacer. Pero fue un día no tan bueno, pero el día de mañana podremos hacerlo, porque ya en este día malo tuvimos la victoria, porque estábamos con toda la armadura de Dios, estábamos apercibidos, estábamos ya notificados, ¿no? Y dice, habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Estar firmes. No dice estar derrotado, pucha que perdí hoy día, no. A pesar del desgaste, estar firmes. Amén. Es decir, solamente fue un día malo, nada más. Nos sacudimos, nos damos un buen baño y seguimos para adelante, de la mano de Dios. Entonces, tenemos, hermanos, la victoria asegurada. Por tanto, es algo concluyente, es una conclusión. Tomad la armadura de Dios. Tú tienes que echar mano de todo aquello que Dios te ha concedido, pero tienes que conocerlo, tienes que saber, y por eso Pablo hace un paralelo con lo que ve en el soldado romano, cómo él estaba equipado. Como decíamos, es el mejor soldado de la época, eran los conquistadores de ese siglo, del imperio, ese imperio imperaba en ese tiempo. Entonces, Pablo no encuentra mejor ejemplo que este para ilustrarnos en este tiempo. Y los principios son los mismos, solamente de que ahora las armas son más sofisticadas, ¿no? Con rayos láser para asegurar que uno le dé en el lugar apropiado, ¿no? Pero en ese tiempo el soldado romano era el mejor, el mejor equipado. El soldado romano nunca se iba de baja. Es interesante. Y es como el cristiano. Ahora, en algunas denominaciones, no, pastor, ya usted tiene que pasar al retiro. 6-5. No, a los 65 años usted ya tiene que irse a su casa, juegue con sus nietos, y ya verá cómo se sostiene. No, ya la iglesia no lo puede sostenerlo, jubilado. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia, mis queridos hermanos? ¿Dónde?
Y creo que el soldado romano es una excelente comparación. El soldado romano moría en batalla o moría en victoria. No se jubilaba. Es más, el soldado romano tenía un entrenamiento exhaustivo, permanente. No importaba si era verano o era invierno. No decía, ay, hoy día hace frío, está lloviendo. No, hoy día suspendemos el entrenamiento. No, ellos ponían, ahora nosotros tenemos toldos, podemos poner un techo de calamina, qué sé yo. No, ellos ponían un tejado y seguían luchando, seguían lidiando la espada, ¿no? Tenían una espada que pesaba el doble de lo que usaban normalmente en batalla. Si la espada normal pesaba, por decir, 10 kilos, ellos usaban una que en el tiempo de entrenamiento pesaba 20 kilos, el doble. ¿Para qué? Para que cuando estuvieran en el campo de batalla pues pudieran lidiarla como si fuera una pluma. Y por eso que eran invencibles. Y tenían su coraza, tenían su yelmo, no se lo quitaban, no decían, este yelmo, me molesta, mucho calor, me lo quito. No, porque ahí le podía caer una flecha o le podía caer un sablazo. ¿No? Es como muchas veces ilustrado en esta película buscando al soldado, rescatando al soldado Ryan, ¿no? Están los infantes de marina tomando la cabecera de playa y el enemigo está ahí ametrallando de las fortalezas, haciendo un juego cruzado, y bajan de los carros de desembarco y algunos mueren en el intento, y por ahí hay un soldado que le roza una bala en el casco y él siente el impacto, siente el rozón, se quita el casco para mirar el hueco y el siguiente bala, ¡pac!, le da en la cabeza y lo mata. Hermanos, no es un juego, es una batalla de verdad. No podemos quitarnos la armadura. Un segundo es vital. Un pensamiento que se cuele en tu mente, en tu corazón, puede ser letal. Martín Lutero dijo, yo no puedo dejar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo permitir que no hagan nidos. Entonces, el enemigo va a tratar de gobernar nuestra vida, de usurpar la autoridad que el Señor tiene en todas las áreas de nuestra vida, a través de nuestros pensamientos. Va a querer arrastrarnos a su campo favorito, que es desde los pensamientos y de los sentimientos. Muchas veces, cuando estamos débiles espirituales, cuando no buscamos de Dios, cuando no leemos su palabra, no estamos fortalecidos en el poder de su fuerza, como dice el apóstol Pablo aquí, terminamos siendo derrotados por un solo golpe del enemigo. Entonces, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice, estad pues firmes, tomando ya la ilustración del soldado, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Andamos en verdad? La verdad es la palabra de Dios. ¿Tú caminas en la verdad de la palabra de Dios? ¿O la cuestionas? ¿O la doctrina de tu iglesia? ¿O lo que te han enseñado? ¿O la vida práctica? ¿No? Porque, hermanos, conozco muchas personas durante todos estos años de pastor, de creyente, converso con hermanos que están en algunas iglesias, que están ahí, que han sido parte también de nuestro ministerio, pero ahora están en otras iglesias, o amigos que se han convertido y me dicen, bueno, estoy yendo a tal iglesia. ¿Y qué tal? Te están enseñando lo que dice la palabra, y a veces me comparten algunas de las cosas que les enseñan, y la verdad que y son supuestamente, no supuestamente, son líderes que han sido puestos por los pastores de esa iglesia para encaminar un grupo de discipulado, enseñar un libro, 2 libros, qué sé yo, de discipulado, y muchas veces dentro de lo que es el conversar sobre las doctrinas,
ellos mismos introducen algunas cosas que no están dentro del propósito de Dios, dentro de la palabra de Dios. Y le digo, ¿eso te han enseñado? ¿Eso te han dicho? No con el ánimo, hermano, de jalar a nadie, porque Dios nos ha llamado a evangelizar a los perdidos, no a los creyentes. Lo tengo muy bien en claro, aunque algunos lo practican y ya tendrán su recompensa por ello. Esa es la manera de operar, ¿no? Muchos abigeos, pero el tema principal es de que muchas veces se enseñan cosas que no están en la palabra. No están en la palabra, no están en la verdad. Y el Señor dijo, mi palabra es verdad. Se han introducido filosofías y huecas sutilezas, vientos de doctrina que llevan y arrastran a los creyentes nuevos al error. Y luego ellos reciben un diploma y ya como que está capacitado para enseñar a otros. Y sigue la cadena de error siendo multiplicada, porque hay un efecto multiplicador en lo que uno enseña, en el discipulado. Entonces, por eso tenemos que ceñirnos con la verdad. Tenemos que estar ceñidos con la verdad de Dios y ser cristianos llenos del Espíritu Santo para que cuando se quiera colar algún error, el Espíritu Santo, que es quien nos guía toda la verdad, pueda corregirnos en ese aspecto. Entonces, o hay creyentes que están como la gallina que picotean de aquí y picotean de allá. Ah, qué hermosos son los salmos. Me encantan los salmos. Y solamente se pasan la vida leyendo salmos. Pero no leen todo el consejo de Dios. Ay, pastores, que leer números, Deuteronomio, qué aburrido. Genealogías, que el tabernáculo tenía esto. Y no entiendo, me aburro, me duermo, me da modorra. Mejor prefiero pasar ese libro. Todo tiene un orden. Ahí nos está hablando del orden de Dios, de cómo Dios es un Dios meticuloso en todas las cosas. Nos está dando una enseñanza de que tú también tienes que ser ordenado, tú también tienes que ser meticuloso en todas las áreas de tu vida, tener orden, que hacer que todo encaje, que cada cosa debe andar en su sitio. Hay una enseñanza, pero Dios nos está enseñando, hay disciplina. Sí, hay cosas que no queremos hacer, no nos gusta, pero es el propósito de Dios que aprendamos disciplina a través de, aún de leer estas cosas que no nos gustan tanto y no nos llaman la atención. Entonces, estar pues firmes. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que eso no, la verdad de la palabra nos va a mantener firmes. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a querer sacar de la palabra. Una vez más, el ejemplo de Jesús. Jesús le dijo al diablo, ¿qué le dijo? Escrito está. Escrito está. Y eso lo mantuvo firme en la palabra. El diablo dijo, ay, Dios mío, no puedo con este señor, me voy. Pero no quedó ahí. Lo dejó por un poco de tiempo. Y después regresó. Si eso hizo él con el Hijo de Dios, el Dios verdadero, ¿qué no hará con nosotros? Con mayor razón. Tenemos que estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque ahí era donde tenía su cartuchera, tenía su correa, ahí es donde se ceñía, ¿no? No lo tenía suelto, porque en plena batalla tenía que correr, tenía que avanzar, y no vaya a ser de que se le baje, ¿no? Como a veces uno tiene de repente un pantalón que el elástico ya le ha vencido, o se le desamarra el cinto, y se le cae y se enreda las piernas y se puede ir de bruces o de cara, ¿no? No, él tenía que estar bien ceñido. Él veía todo su equipamiento antes de salir. Se abrochaba bien la coraza, o si no le decía a su escudero que le ajustara bien la coraza. No podía tener ninguna parte, una abertura, porque por ahí se podía colar una flecha. Entre las hendiduras de las costillas podía darle una flecha y después era letal. Entonces, dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Es ahí donde descansaba la vaina de la espada, del puñal para la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces imagínense pues tener la cartuchera como si fuera un cowboy, ¿no? Así colgando. Una cosa, está bueno para las películas del lejano oeste, pero
En la realidad es otra cosa. Entonces tenía que estar bien ceñido, bien asegurado, ahí apretado, ¿no? Dice, vuestros lomos. Es interesante, los lomos, que habla de dónde, ¿qué sale de nuestros lomos? La Biblia habla mucho de los lomos. Habla de engendrar, habla de reproducirse, ¿no? De nuestros lomos dice que salió nuestra simiente, nuestra descendencia. Hermanos, vamos a forjar a nuestros hijos como creyentes verdaderos si nosotros estamos bien ceñidos con la verdad, si estamos fundamentados, y no solamente nuestros hijos naturales, sino nuestros hijos espirituales, y a eso me refería. Si no están capacitados, puede ser un bonito, un lindo hermano, muy generoso, buen diezmador, puede ser muy servicial, pero hermano, si no es apto para la enseñanza, si no conoce las Escrituras, póngalo de ujier, póngalo de diácono, pero aún así, la Biblia nos dice que tienen que ser personas capacitadas, llenas del Espíritu Santo. Póngalo a prueba, como dice la Escritura, póngalo a prueba, pero después no se olvide, porque algunos lo ponen y después se olvidan y ese hermano sigue enseñando cosas. Hay que evaluar, hay que capacitar constantemente, evaluar cómo va el desarrollo de la vida de nuestros hermanos. La Biblia dice de que el pastor debe conocer el estado de sus ovejas, no solamente verlos en el templo, cómo funcionan, hermanos lindos, sino también cómo son en sus hogares, cómo son en su trabajo, porque algunos dejan mucho que desear en esos ámbitos. Entonces, vestidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. De ahí sale nuestra descendencia espiritual, nuestra descendencia natural, nuestros lomos, nuestra vida. Lo que impartimos tiene que ser la verdad total, completa de Dios. Dice, vestido de la coraza de justicia. La coraza cubría todas las partes vitales, el pecho, donde está el corazón, los pulmones, ¿no? Lo que nos da vitalidad. Los órganos principales estaban protegidos por la coraza. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardar todo aquello que está sometido a nuestros sentimientos, nuestras emociones, a nuestra voluntad, porque es ahí otra área donde el diablo quiere manejar. No es que hoy no siento ir a la iglesia, no es que hoy no siento orar, es que hoy día me siento tan triste. No, es que hoy día no tengo ganas. Hermanos, tiene que estar cubierto con la coraza de justicia. ¿Y sabes qué es la justicia? Lo que a Dios le agrada, lo justo. Dios es un Dios de justicia. Él hace lo que siempre se tiene que hacer, lo correcto. Entonces quiere decir de que tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad tiene que estar ceñido a lo que a Dios le agrada, no a lo que a ti te parece. Ese es andar en justicia. Andar en la palabra es andar en justicia, es andar en el Espíritu. Bien, tenemos que avanzar. Hay mucho, podría hablar semanas de semanas sobre este tema de la armadura de Dios, pero tenemos que seguir avanzando. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, es lo que nos conduce. ¿Cómo caminamos? ¿Estamos caminando nosotros a paso firme? El soldado tenía unas sandalias que tenían como una especie de púas, como zapatos de atleta, que se usan en el atletismo para tener mayor agarre. Bueno, ahora ya no se usa tanto eso, pero antiguamente los atletas usaban ese tipo de calzado con algunos toperoles que eran como clavitos, ¿no? Entonces, para que en la pista de ceniza, de arcilla, pudiera quedarse ahí pegado y
y no solamente tener firmeza, sino impulso, porque eso es lo que le daba impulso para el siguiente paso. Entonces, y el hombre, la mujer de Dios, lleno del Espíritu Santo, saben de que tiene que caminar cada día llevando el Evangelio de la paz, conduciéndose bajo los principios del Evangelio. El cristiano, perdón, es el mensajero que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, lleva a todos la buena noticia del Evangelio de la paz. No solamente con tu testimonio, sino con todas las áreas de tu vida. Eso es lo que estás llevando a cabo. En todo lo que haces, Dios está siendo glorificado. En un mundo que está plagado de violencia, de enemistades, estás llevando el Evangelio de la paz. Eres tú un mensajero, eres tú un canal de bendición para tantas personas. Hermanos, la Biblia nos dice en este libro de que Dios no ha puesto a los pastores para que hagan todo el trabajo, sino para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Tú tienes un llamado. Pablo nos muestra aquí, en los 3 primeros capítulos, que te escogió, que te salvó, que te ha dado una herencia, que te ha dado un potencial para llevarlo a cabo. Yo no podré quizás llegar nunca a tu trabajo, no podré afectar a tu entorno, porque es ahí donde tú eres el agente. Pero tú eres el que tiene que hacer la obra de Dios. Me puedes invitar de repente a una reunión en tu casa, reunir a tus amigos y compartirles la palabra. Pero tú eres el que va a mostrar y demostrar que Cristo vive y existe, que es real. Durante tu tiempo en esa empresa, durante tu labor, cómo llevas a cabo tu labor, cómo te conduces con tus compañeros de trabajo. Eso es lo que va a traer credibilidad al mensaje. Y eso es algo lamentable también. Yo he podido trabajar, y ya lo he dicho varias veces, en otro ámbito que no es el pastoral, y he visto creyentes que dejan muy mal parado el Evangelio, muy mal parado, pisotean el nombre de Jesús con sus vidas, con sus hechos. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, es importante vivir una vida totalmente consagrada, sujeta al Señor. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo romano, el escudo que te usaba el soldado romano en batalla, era un escudo que lo hacían personalizado. Era un escudo personalizado. Era un escudo hecho a su medida para que pudiera cubrirle. Cuando él se agazapara, se pudiera cubrir todo su cuerpo, no dejara ningún flanco para poder atacar. Y todos se reunían y formaban un muro contra las flechas, los dardos que el enemigo muchas veces tiraba, cubiertos de brea encendida, ¿no? Entonces ellos se agazapaban, se agachaban y daban contra ese escudo que tenía, que era hecho de madera con incrustaciones de metal. Y dicen algunos historiadores que ese escudo lo remojaban en agua y en aceite antes de una batalla. Lo hacía mucho más pesado, más consistente, lo endurecía más en la madera. Luego que se secara el aceite hacía de que fuera mucho más compacto. El cuero también que lo revestía se ponía con el aceite mucho más duro como piedra. Entonces, esto también nos habla de un simbolismo. ¿Qué nos dice que es el agua? El agua es la palabra de Dios, el agua viva. Hemos sido limpiados por el lavamiento de la palabra. Tenemos que ser guerreros de la palabra. Y el aceite simboliza al Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu
es lo que va a incrementar nuestra fe. ¿Y cómo se llama este escudo? El escudo de la fe. Hermanos, esos dos elementos son básicos, importantes, para que tu fe no desmaye, para que tu fe no decaiga. La palabra y el Espíritu, tu comunión íntima con Dios cada día con la palabra, tu comunión íntima con Dios en el Espíritu. Luego nos va a decir cómo desarrollarlo. Dice entonces, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a venir con dardos de fuego, pero tú tienes que tener tu escudo personalizado. Dios es un Dios personal, mi hermano, mi hermana. Dios tiene una relación personal contigo. Tú tienes que desarrollarla, tú tienes que llevarla a cabo. La oración que Dios nos responde es la oración que algunos hermanos todavía le piden a su pastor. Pastor, ore por mi vida espiritual. Esa es la oración que Dios nunca responde, porque la vida espiritual es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, y se edifica estudiando la palabra, sirviendo al Señor, siendo un cristiano lleno del Espíritu Santo, responsable, que comparte, que da testimonio, que vive en línea con la palabra de Dios, que ejerce influencia en su entorno, en todo lugar donde Dios lo ha puesto. Por eso es sal y luz. Entonces, para que pueda apagar los dardos de fuego del maligno. Si tú eres una persona de fe, entonces esos dardos de fuego no tienen poder sobre tu vida. Amén. Pero si no eres una persona de fe, estás frito. Hermanos, ¿por qué? Porque la manera en que Dios ha diseñado o ha establecido para que el creyente verdadero viva es por fe y no por vista. Dice que nosotros no andamos por fe, sino por vista. Perdón, no andamos por vista, sino por fe. ¿Por fe por qué? Porque nuestra confianza está puesta en el Señor, está puesta en su palabra, en sus promesas, porque Dios es fiel. Su palabra es fiel. Lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Amén. Él tiene un pacto contigo y conmigo y con todos aquellos que le han entregado su vida. Entonces, si tú has edificado tu fe, tú has vencido al mundo. Tú eres más que vencedor. Y no vas a hacer caso a lo que el diablo te muestre o quiera llevarte, arrastrarte a través de tus sentidos, naturales. Por eso que mucha gente dice, Dios no existe porque no lo veo. Disculpen, pero esa es la manera más errónea de tratar de comprender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y no físicamente. El diablo apela a lo físico, a lo natural. Desde el Edén le mostró el fruto. Y dice, con que Dios ha dicho. Eso es lo que hace el diablo, cuestionar la palabra. ¿Qué? Dios dice eso. Pero eso es un pensamiento anticuado. Ese libro fue escrito hace siglos. Ya eso no se aplica en este tiempo. Creyentes que dicen eso, que se tatúan, que andan con aretes y cosas y disparate y medio. Hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dios nos ha dado este manual donde nos dice, inclusive nos habla de esas cosas. Nos dice qué debemos de comer y qué no. La palabra de Dios es nuestra guía, es el manual de conducta para todo verdadero creyente. Eso sí, porque el que no es verdadero pues no va a querer someterse a lo que Dios establece en su palabra. Va a venir con esos cuestionamientos y esos pensamientos contemporáneos. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos. Escuche, el diablo no te va a tirar un dardo
tiene varios dardos. Dice, todos los dardos de fuego del maligno. Te va a venir con cosas nuevas, con cosas antiguas, pero con nuevas envolturas. ¿No? Podríamos hablar mucho de eso, hablando de la moda y de circunstancias que se están dando ahora. Pensamientos neoliberales y cosas así. Pero por eso dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. Tenemos que guardar nuestra mente de estos pensamientos, de estas ideas, de estas novedades, de estos pensamientos neoliberales y modernos, contemporáneos que se presentan ahora y que quieren establecerse, aún en la iglesia, y que lamentablemente algunos ya se han establecido. Tenemos que estar con el yelmo, no quitárnoslo, someternos, alinearnos a lo que se mostró en nuestra salvación. Ya muchos creyentes han dejado de pensar en el Evangelio de la salvación, lo que trajo luz a sus vidas y los sacó de las tinieblas. Ahora están dándole lugar a otro tipo de Evangelio. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es el arma, una de las armas de avanzada, con la cual nosotros le vamos a cortar la cabeza al diablo. ¿Cómo fue que le dio victoria? ¿Cómo tuvo victoria el Señor en el desierto? Con la palabra. Con eso cortó todo argumento del diablo. Escrito está y escrito está. Cuando el diablo te venga con un pensamiento, con una idea, tú aprópiate y declara la palabra de Dios en su cara. Y él se da cuenta cuando tú hablas de la palabra, si eres un creyente sólido, un creyente equipado, un creyente que conoce la palabra. Porque él también conoce la palabra y va a tratar de tergiversarla. Cometió el desparpajo de querer engañar al Señor. Tírate, porque escrito está, ¿no? Es como algunos creyentes que todavía están diciendo, como dice la palabra, cuídate que Dios te cuidaré. Y esas cosas que lo único que causan es risa al diablo y a nosotros también, que conocemos la palabra de Dios, que sabemos que eso no dice. Entonces, hermanos queridos, aprendamos lo que dice la palabra, estudia la palabra. Por eso el Señor dice, escudriña la palabra, es decir, métete a fondo, escudriña la palabra de Dios, no solamente la leas superficialmente. Está bueno que hagas tu devocional, ¿no? Diario, de un libro, de un hermano que ha inspirado, de algunos versículos. Sí, es bueno, es lindo, eso te ayuda también, pero métete al socavón, métete de lleno, saca las riquezas de la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio del Señor, y es ahí donde tú vas a descubrir la herencia que Dios te ha concedido. Y también otra armadura, otra arma, dice versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Qué dice? Orando solamente por los alimentos, ¿no? ¿Cuántas veces oraba Daniel? Este hombre de Dios, este joven de Dios, 3 veces al día. No le importaba que pusieran edictos en contra suya. Él abría sus ventanas y oraba con su rostro hacia Jerusalén. Es decir, conforme a lo que estaba establecido en la palabra. ¿Estás tú orando conforme a la palabra o estás orando solamente conforme a tus pensamientos? Porque hay oraciones que no pasan del techo, mi hermano. ¿Por qué? Porque solamente son deseos humanos. Tú tienes que alinearte a la palabra de Dios. Tú tienes que conocer lo que hay en el corazón de Dios y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Juan, que si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las cosas que le hemos pedido. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad. Es otra manera segura de recibir de parte de Dios. No pidiendo para nuestros propios deleites, como dice Santiago. Entonces, tenemos que orar en todo tiempo. Y dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración en lenguas, la oración en el Espíritu.
Romanos nos dice que es la oración más eficaz porque llega al trono de la gracia. El diablo te va a tratar de engañar y decir, pero estás orando tonteras que no entiendes. ¿Cómo es eso de hablar palabras que no son en tu idioma natural? Y claro, a veces uno dice, sí, pues estoy orando y no entiendo. Pero dice que esa es la oración que edifica tu espíritu. Cuando yo oro en lenguas, me gozo, me regocijo, adoro al Señor en lenguas. Y cuando permanezco en ello, a los días, semanas, meses, veo la respuesta de Dios. Ves cómo en el ámbito natural todo se empieza a alinear conforme al propósito de Dios. Y es una oración que no apela a mis sentimientos ni a mis emociones. ¿Por qué? Porque cuando uno ora en su idioma natural, a veces lo único que hace es pedir y pedir. Señor, te pido por esto, Señor, te pido por lo otro. Que todo es meramente emocional y egoísta. Pero cuando tú oras en lenguas, no sabes ni lo que dices, pero estás orando conforme y en línea a la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Dice, mi hijo está pidiendo conforme a lo que a mí me agrada. ¿Cómo no se lo voy a conceder? Y es ahí donde vemos. Y es mejor, ¿por qué? Porque a veces tú puedes pedir por decir, una bicicleta y Dios te da un auto. Tú puedes pedir un departamento y Dios te da una mansión. Dios te va a dar más abundantemente lo que piensas y a veces te imaginas. Y es ahí donde está incluido. Mira, cuando tú oras en lenguas, Dios está también inspirándote a pedir lo más correcto o lo que está en su corazón para tu vida. Ahí está la salvación de tu esposo que todavía está duro, que no se convierte. La salvación de tus hijos, de tus nietos. La sanidad de ese ser querido, etc. La provisión para los estudios. El trabajo que no llega todavía. Allí está. Porque Dios es bueno. Dios es un Dios de misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es una oración egoísta. Tenemos que orar por la iglesia. Que venga, hermanos, ese avivamiento, ese despertamiento. Que venga ese sacudirse de toda cosa que no es conforme a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que están en la iglesia que no es conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Para eso existen los malls. La iglesia es un lugar de edificación, es un lugar donde el cristiano es equipado para la lucha, para hacer frente al enemigo y para extender su reino, el reino de Dios. Entonces, eso es. No es para que tú simplemente te sientas bien y cómodo con tu reunión de jóvenes, con tu reunión para niños, tu reunión de ancianos, no. Sí, son buenos, pero lo importante es todo conducirlo a ganar a ese grupo homogéneo o heterogéneo, dependiendo de lo que el Señor haya puesto en nuestro corazón llevar a cabo. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sí, porque esta es una enseñanza que ahora Pablo le está presentando. Pero hay muchas iglesias todavía en el presente que no saben ni para qué existen. Ese es el propósito, hermanos, que hay que edificar a los santos, enseñarles de que tenemos una batalla, que tenemos un propósito y llevarlo a cabo. No estar distraídos, ni adormitados, ni tampoco sedados espiritualmente hablando, sino cumplir con el propósito de Dios. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, oren por nosotros, para que Dios abra puertas, para que Dios traiga provisión, para que Dios traiga incremento a la iglesia, para que Dios fluya en su poder, nos dé denuedo, nos dé esa valentía, esa osadía, nos dé medios para poder alcanzar a los perdidos,
somos sus embajadores, tenemos el respaldo de Dios, pero Dios también quiere moverse a través de la iglesia, quiere que la iglesia sea consciente de ello. Por eso que Pablo le está diciendo a los creyentes, sí, somos embajadores de Dios, pero ayúdenos ustedes también, alineémonos al propósito de Dios, unámonos todos, unidos somos más fuertes, unidos alcanzaremos cosas más grandes para Dios. No echemos solamente, no oremos por nuestra propia iglesia. Somos la iglesia universal, somos la iglesia del Señor, somos el ejército de Dios. Ya lo está diciendo, para que todos salgamos a la lucha y tengamos esa victoria contundente que Él nos ha prometido. Y es importante ver la necesidad que tenemos nosotros como hombres y mujeres de Dios. Pablo, al despedirse de estas iglesias, también está mostrando su lado humano. Y hermanos, esta pandemia nos ha golpeado a todos. Esta pandemia nos ha afectado a todos. Muchos hemos tenido que dejar locales. Muchos creyentes lamentablemente se han apartado. Muchos creyentes han dejado de aportar, apoyar la obra de Dios. Y como que se ha frenado un poco el llevar adelante el mensaje de salvación. Pablo pide oración, Pablo pide apoyo. Hermanos, los pastores son seres humanos. La iglesia está conformada de personas que estamos todavía en este mundo y hay necesidades que se deben de cubrir. Es el Señor el que nos llama a continuar, a seguir participando, a seguir sirviendo, a seguir orando, a seguir siendo parte de este llamado, de este propósito. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Evangelio, ministro del Señor. Hermano, Pablo daba cuentas. Nuestra vida está delante de Dios. Pablo daba cuentas. Nosotros también damos cuentas. Servimos al Señor con transparencia. Hacemos su voluntad. No manipulamos, no robamos absolutamente a nadie, ni ovejas, ni bienes. Andamos por fe y no por vista. Dios es el que pone el querer por el hacer, como el hacer por su buena voluntad. Dios conoce nuestras necesidades y Dios sabe mejor que nadie. Y Dios tiene mejor que nadie todo aquello para poder suplir nuestras necesidades. Pero Dios quiere que seamos participantes. Dios quiere que también nosotros nos involucremos. Porque eso es agradable delante de Dios. Eso forma parte de su perfecta voluntad. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Hermanos, Dios nos dio la vida, nos dio la oportunidad de seguir adelante, de seguir viviendo. Sé parte de este llamado, sé parte de esta responsabilidad, sé parte de este ministerio de llevar adelante la palabra de Dios. Comparte este video, comparte esta enseñanza. Ora por tus amigos, ora por tu familia, ora por nosotros. Y Dios se encargará. Si tú oras, Dios pondrá en el corazón de muchas personas. O Dios te desafiará a ti también. Pondrá en tu corazón. Dios te guiará a toda la verdad. Hermanos, recibimos muchas veces ayuda de gente que no conocemos. Recibimos bendiciones de parte
no de mucha gente, pero de parte de gente que nunca hemos visto su rostro. ¿Por qué? Porque sí hay otros que están involucrados orando y Dios responde esas oraciones. Paz sea a ustedes, mis queridos hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es la fuente del amor verdadero. Él ama este mundo. Él ama al pecador. Pero también quiere que nosotros amemos su obra y hagamos su perfecta voluntad. Y de esta manera, hermanos, la gracia, como dice aquí en el versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¡Qué tremendo! La gracia está disponible. Dice, sea con todos. No es con todos, porque Pablo está diciendo aquí que no es con todos. La gracia es con todos. ¿Qué hacen qué? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo y lo aman con amor inalterable. No es de que ahora sí y mañana no. Son permanentes, aman. Y el Señor dice, si me amas, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Hermanos, esa es la demostración más grande que Dios quiere para ti y para todo creyente verdadero. Que le demuestres tu amor, obedeciendo, guardando, aplicando la palabra. Amén. Y dice, con amor inalterable, no moviéndonos de donde Él nos puso, no moviéndonos de los principios que Pablo mismo ha establecido en estos 3 primeros capítulos y que ahora quiere que tú y yo y toda la iglesia del Señor la lleve a la parte práctica. Eso afectará a nuestras comunidades, eso impactará al mundo. Ahí seremos realmente sal y luz en esta tierra. Vamos a orar. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Señor, yo te pido por cada persona que está escuchándonos en esta mañana y por cada persona que escuchará esta enseñanza, Señor. Padre, le bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Pero que nos dice tu palabra, que tú lo venciste en la cruz del Calvario, que tú le quitaste toda autoridad, todo poder, todo dominio, Señor. Toda acta de los decretos que nos era contraria, que nos acusaba, Señor, que nos ensuciaba delante de tu presencia, Señor, fue quitada y clavada en la cruz. Y Padre, eso es lo que tú quieres hacer con cada persona que aún está sujeta, que está bajo el dominio del reino de las tinieblas, que aún está, Señor, esclavo del pecado y de la inmundicia, que lo arrastra a un infierno, Señor, sin salida, pero que ahora tú les quieres dar la salida, Padre, y la salida se encuentra en esa cruz, donde tú derramaste tu sangre por cada uno de ellos y el mundo entero. Señor Jesús, en esta hora, yo te pido por mi país, por el Perú, te pido, Padre, por cada peruano, por esos millones de peruanos que aún no te conocen, que aún no pasan de muerte a vida, que aún están esclavos del pecado, de la inmundicia, y están destinados a una eternidad apartada de ti, Señor. Padre, ten misericordia. Señor, derrama de tu Espíritu. Levanta tu iglesia, una iglesia llena de tu Espíritu Santo y de la palabra, una iglesia avivada, Señor. Padre, te pedimos el Perú como tierra de avivamiento para que muchos vengan a tus pies, muchos sean libertados, sean sanados, sean liberados del poder de las tinieblas.
y pasen de muerte a vida. Muchos de los que son todavía nuestra familia, muchos de los que son todavía nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, conocidos, Padre, ten misericordia, Señor. Obra, Señor. Arráncalos, Señor, de las garras del diablo, Señor. Que, Padre, les resplandezca la luz de tu evangelio de la gloria y pasen de muerte a vida, Señor. Y vivan en esa santidad que tú demandas a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, bendecimos nuestra nación. Padre, te pedimos para que este caos termine, este desgobierno termine. Señor, para que haya trabajo, haya, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bienestar en nuestra nación. Padre, frena esta nueva ola, Señor, de esta pandemia. Padre, reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, lo atamos, Señor, ese principado de muerte, de caos, de mentira, de engaño. Señor, los atamos en la autoridad que tú nos has dado y los echamos fuera de nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Y declaramos los cielos abiertos, declaramos tu presencia, declaramos el derramamiento poderoso de tu Espíritu Santo sobre toda carne, ese avivamiento espiritual a tu iglesia, a este pueblo que tanto amamos, Señor. Oh Dios de la gloria, manifiéstate, glorifícate, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Padre, abre puertas para que tu palabra siga corriendo y tocando vidas, Señor. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso, el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Gracias, Padre. Bendecimos a cada familia, a cada hogar, a cada persona, Señor. Que tu bendición sea derramada sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre cada ciudad, sobre Sudamérica, sobre Centroamérica, sobre Estados Unidos, Europa, Asia, África, sobre toda carne, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias, y te pedimos una vez más que puedas compartir este mensaje con otras personas. Ellos necesitan también conocer al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Bendecimos tu familia, tu hogar, y te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche teniendo nuestro tiempo de oración, tiempo de intercesión. Aquí nos dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí oramos por todas las iglesias, por todos los pastores, por toda persona que necesita de Cristo. No solamente por nuestra iglesia. Nuestro llamado es ser sal y luz en nuestra nación y el mundo entero. Y también, como hoy, domingo, a las 11 de la mañana, tenemos el mensaje de la palabra de Dios. Así que comparte con otras personas, dales la oportunidad de poder conocer al Señor. Gracias por este tiempo, por permitirnos llegar a tus hogares. Que el Señor te bendiga. Y algo más, recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate. Bendiciones.